Llegas al agua, todo en calma, y lo primero que piensas es, ni un ruido, a no ser que quiera volver a casa con las manos vacías. ¿Verdad? Pues hoy vamos a romper ese mito. Les voy a demostrar que ese silencio sepulcral que tanto buscan podría ser su peor enemigo, sobre todo ahora, en primavera. Hablaremos de por qué un ruido sutil, casi imperceptible, puede ser el imán más potente para atraer a los depredadores más recelosos. Quédense hasta el final, porque van a entender por qué a veces, al lado suyo, otro pescador saca pieza tras pieza, mientras ustedes siguen esperando en vano. La pregunta es simple. ¿Han estado asustando a los peces con su silencio? Vamos a descubrirlo. Durante generaciones, nos han metido en la cabeza que el pescador debe ser una sombra, un fantasma. Pisar de puntillas, no hablar, no toser, casi ni respirar. Y tiene su lógica, claro. Un golpe fuerte en la barca o un pisotón en la orilla transmite vibraciones que alertan a cualquier pez de un peligro inminente y no natural. Esta idea del silencio absoluto se ha convertido en una ley no escrita. La hemos heredado de nuestros abuelos y la seguimos a rajatabla, pensando que cualquier sonido es antinatural y negativo. Pero nos hemos olvidado de algo fundamental. La naturaleza no es silenciosa. El agua está llena de vida, de sonidos, de vibraciones. Y los depredadores han evolucionado para interpretar esos sonidos, no para huir de todos ellos. Para empezar, hay que diferenciar. Una cosa es el ruido de un humano torpe, como dejar caer la caja de señuelos, y otra muy distinta es el sonido que imita la vida acuática. El primero grita «peligro». Es un sonido ajeno al entorno. El segundo susurra «comida». Es una señal que los depredadores están programados para investigar. Piensen en ello. Un depredador no caza en un mundo mudo. Caza en un entorno lleno de estímulos, y el sonido es uno de los más importantes. Nuestro objetivo no es eliminar el sonido, sino crear el sonido correcto. Ahora, hablemos de la primavera. ¿Por qué esta estación es tan especial para esta teoría? Es simple. El agua se calienta, el metabolismo de los peces se acelera. Después del letargo del invierno, tienen un hambre voraz. Están activos, buscando comida de forma agresiva para recuperar energías y prepararse para el desove. En esta época, un depredador no puede permitirse el lujo de ignorar una posible comida. Su instinto de caza está al máximo, y cualquier señal de presa fácil va a desencadenar un ataque. Aquí entra en juego el concepto de ruido sutil. No estamos hablando de poner música en la barca. Hablamos de sonidos y vibraciones que forman parte del ecosistema. Piensen en un cangrejo moviéndose entre las piedras del fondo. Ese clic, 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 constante y discreto, es una señal inequívoca de que hay una presa vulnerable cerca. Es un sonido natural, esperado, y para un bass o un lucio es una llamada a la acción. No lo asusta, lo atrae, porque significa una comida fácil y nutritiva. Visualicen la escena. Un black bass está apostado junto a un tronco sumergido. Está en modo de emboscada. No ve mucho, pero su línea lateral está funcionando como un radar de altísima precisión, captando cualquier vibración. De repente, percibe ese sonido rítmico y sutil de un señuelo que imita al cangrejo. No es un estruendo, es una vibración familiar. Su cerebro no lo procesa como una amenaza, sino como una oportunidad. Y es entonces cuando se decide a atacar. Otro ejemplo perfecto es el sonido de un pequeño banco de peces pasto. Cuando se mueven, no lo hacen en silencio absoluto. Sus aletas, sus cuerpos rozándose, el agua que desplazan,
Todo eso crea un conjunto de microvibraciones. Si un pez del banco se asusta y huye de forma errática, esa vibración cambia, se vuelve más intensa. Para un depredador ese cambio brusco es como una campana que anuncia que el almuerzo está servido y además desorganizado y fácil de capturar. Los depredadores, como buenos cazadores, son oportunistas. Han aprendido a lo largo de miles de años de evolución que ciertos sonidos equivalen a comida. Un sonido sutil y repetitivo puede significar una presa distraída. Un sonido errático puede significar una presa herida. En primavera, con su instinto a flor de piel, reaccionarán de forma mucho más agresiva a estos estímulos sonoros que en otras épocas del año, donde quizás son más cautelosos. Ahora llevemos esto a nuestra caja de señuelos. Muchos pescadores, siguiendo el dogma del silencio, prefieren señuelos que no emiten ningún sonido, como un vinilo sin rattling o un paseante silencioso. Y no digo que no funcionen, claro que sí, pero se están perdiendo una herramienta potentísima, especialmente en días en los que los peces no están muy activos o en aguas algo tomadas. A veces necesitas llamarlos a tu señuelo, hacer que se giren y lo busquen. Aquí es donde entran los famosos rattles o sonajeros. Pero cuidado, no todos son iguales. Existe el mito de que un señuelo con rattle siempre es ruidoso y escandaloso. La realidad es que hay una gama enorme de sonidos. Hay señuelos con un sonido agudo y frenético, y otros con un sonido grave y sordo, un clac único y profundo. Este último, conocido como one knocker, es a menudo el más efectivo porque es un sonido más sutil y natural, menos estridente. Imaginen que tienen en la mano dos crankbaits idénticos, pero uno es silencioso y el otro tiene una sola bola de tungsteno dentro que hace cloc, cloc a cada golpe de muñeca. En un día de primavera, en aguas con algo de color, ese pequeño sonido puede ser la diferencia entre pasar desapercibido y provocar una picada furiosa. El pez quizás no lo ve, pero lo oye, lo siente, y su curiosidad y su instinto le obligan a acercarse a investigar qué es. Por supuesto, esto tiene sus matices. El mayor error es pensar que más ruido es mejor. Si estás pescando en un pequeño arroyo de agua cristalina y con mucha presión de pesca, lanzar un crankbait que suena como una caja de herramientas cayendo por las escaleras sí que va a asustar a todo ser viviente. Ahí, el silencio o una vibración muy discreta es la jugada correcta. El contexto, como siempre en la pesca, es el rey. La regla general es bastante lógica. A más turbidez del agua, más nos podemos permitir aumentar el nivel de sonido. En aguas muy turbias o lodosas, el depredador caza principalmente usando su línea lateral y su oído. Un señuelo con un buen sonajero que desplace mucha agua será mucho más fácil de localizar. El sonido en este caso no es un extra, es la única forma que tiene el pez de encontrar tu engaño. En cambio, en aguas claras y en calma, el enfoque debe ser el contrario. Aquí es donde brillan los sonidos sutiles. Ese cloc grave y espaciado de un one knocker, la vibración casi imperceptible de la pala de un chatterbait pequeño, o incluso el sonido del agua al ser desplazada por un swimbait voluminoso. Sonidos que despiertan la curiosidad sin generar alarma. Sonidos que dicen comida sin gritarlo a los cuatro vientos. Pensemos en otro señuelo clásico, la spinnerbait. ¿Por qué es tan efectiva en primavera? No solo por el destello visual de sus palas,
es en gran medida por la vibración. Cada pala, al girar, emite una frecuencia, un ruido constante en el agua. Una pala de tipo willow, alargada, emite una vibración más rápida y sutil. Una de tipo colorado, más redondeada, emite una vibración más lenta y potente. Un thump, thump, thump. Saber elegir la vibración correcta es clave. Para entender por qué esto funciona, tenemos que hablar de la línea lateral del pez. Es un órgano sensorial increíble, una fila de poros que recorre ambos lados del cuerpo del pez. Con ella, no oyen como nosotros, sino que sienten las más mínimas variaciones de presión y vibración en el agua. Pueden detectar a una presa a metros de distancia en total oscuridad, solo por el agua que desplaza al moverse. Por lo tanto, cuando hablamos de ruido, no nos referimos solo a lo que un oído humano podría percibir. Hablamos de todo el espectro de vibraciones. El chapoteo de un popper en la superficie, el zumbido de una spinnerbait, el traqueteo de un crankbait. Todos son firmas de presión en el agua, y los depredadores son maestros en leer estas firmas para decidir si algo es una presa, un competidor o una amenaza. Ahora, vamos a una situación real que seguro les ha pasado. Están en su puesto favorito, lanzando un montaje Texas con una lombriz de vinilo silenciosa. Pasa el tiempo, y nada. Ni una sola picada. El lugar parece muerto. Saben que hay peces ahí, pero no pican. La frustración empieza a aparecer. Creen que simplemente no tienen hambre. Pero quizás el problema no es el hambre, sino la falta de estímulo. Es en ese momento cuando decides hacer un cambio. En lugar de insistir con el silencio, pruebas algo diferente. Sacas un jig al que le has puesto un pequeño sonajero de cristal, o cambias a un crankbait de medias aguas con ese sonido sutil del que hablábamos antes. Haces el mismo lance, hacia la misma estructura donde antes no pasaba nada. Y de repente, ¡zas! Una picada brutal, de esas que casi te arrancan la caña de las manos. ¿Qué ha cambiado? El pez seguía ahí. Lo que ha cambiado es que le has dado una razón para atacar. Tu señuelo ha dejado de ser un objeto pasivo y se ha convertido en una señal de comida activa. Has activado su interruptor de depredación, no por la vista, sino por el sonido. Lo has sacado de su apatía. Así que el gran mito que debemos desterrar no es que el ruido sea bueno o malo. El mito es pensar en términos absolutos. La verdad es mucho más interesante. El ruido incorrecto es pésimo, pero el ruido correcto es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Un ruido que no encaja, un sonido metálico y artificial, puede arruinar un puesto de pesca. Pero un ruido que imita la vida, que encaja en la banda sonora del embalse, es oro puro. En resumen, la clave en primavera es dejar de obsesionarse con el silencio total y empezar a pensar como un depredador. ¿Qué sonidos escucha él cuando caza? ¿El chasquido de un cangrejo? ¿El aleteo de un pez herido? ¿El zumbido de un insecto en el agua? Nuestro trabajo es imitar esos sonidos. Se trata de entender que no estamos invadiendo su mundo en silencio, sino que estamos hablando su propio idioma, el idioma de la vibración. Así que, como ven, la idea de que el silencio absoluto es la llave del éxito es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Hemos visto que el ruido no es el enemigo. El enemigo es el ruido incorrecto, el que no encaja en el entorno. El verdadero giro aquí es dejar de pensar en silencio contra ruido y empezar a pensar en sonido de amenaza contra sonido de comida. El golpe en la barca es una amenaza. El clic sutil de tu señuelo es una invitación a comer.
Este pequeño cambio de mentalidad puede transformar sus jornadas de pesca en primavera. En lugar de buscar el señuelo más sigiloso, empezarán a preguntarse: ¿qué sonido imitará mejor a una presa fácil en estas condiciones? Y esa, amigos, es la pregunta que les llevará a más capturas. Gracias por acompañarme en este análisis. Si esto les ha volado la cabeza, tanto como a mí la primera vez que lo entendí, revienten el botón de me gusta y suscríbanse para no perderse el próximo vídeo. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es ese señuelo ruidoso que nunca les falla en primavera? Vamos a crear una buena discusión.